están? A continuación se les va a hablar sobre el acoso laboral o llamado bullying. ¿Qué es el acoso laboral? Es un conflicto personal o grupal que busca ejercer violencia psicológica por medio de la relación de poder asimétrica, en el cual se presenta de forma sistemática o recurrente, que provoca el aislamiento respecto al grupo, cuyo efecto disminuye la autoestima y reputación profesional, con la finalidad de provocar su disminución del trabajo. A continuación se les va a dar unos conceptos que no son acoso laboral. Acoso sexual, conducta de naturaleza sexual desarrollada en el ámbito de la organización. Estrés laboral, la respuesta fisiológica o psicológica de un individuo a presiones internas y externas del trabajo y de la organización. Presión del empleador, la búsqueda de la máxima de producción para la empresa por parte de los trabajadores. Las conductas y características del acoso laboral son destruir la labor profesional, destruir las redes de comunicación, destruir la reputación, vida personal, destruir las relaciones sociales. También se les va a hablar sobre los tipos de acoso laboral. Existen dos, acosos horizontales y acosos verticales. El acoso horizontal se presenta entre iguales jerárquicos. Esto nos quiere decir que en alguna organización hay un acoso entre directores o puede ser entre compañeros. El acoso vertical se presenta entre desigualdades jerárquicas superiores. Estos están subdivididos en acoso vertical descendente y acoso vertical ascendente. Por ejemplo, en el acoso vertical descendente, esto nos quiere decir que el jefe inmediato le está acosando a uno de los colaboradores. En el acoso vertical ascendente es que el colaborador le está acosando a su director o jefe inmediato. También se les va a hablar sobre los elementos principales del acoso laboral, la conducta y características del acoso laboral, la voluntad de causar un daño a la persona que se está siendo víctima del acoso laboral. También hay un tema, uno de los elementos es el tema de la temporalización. Esto puede durar por 6 meses o a su vez repetirse semanalmente. Las personas perjudicadas pueden ser activos o pasivos. Los daños que pueden ocasionar en el tema del acoso laboral son enfermedades, accidentes de trabajo y pérdida de trabajo. Esas son las principales consecuencias que si es que algún colaborador puede sufrir un acoso laboral. Responsabilidad del acoso laboral. Existen dos. Responsabilidad del empleador, responsabilidad del sujeto activo. Responsabilidad del empleador. Cuando actúa como acosador es directa. Cuando permite el acoso es solidario. Responsabilidad del sujeto activo. Cuando actúa como acosador sin la competitividad del empleador es directa. Cuando actúa como acosador con complicidad del empleador es conjunta. Medidas preventivas para evitar el acoso laboral. Acciones empleador. Crear reglamentos internos y de seguridad, código de conducta. Acciones gubernamentales. Crear políticas nacionales de información, educación y sensibilización. En el Ecuador, en el año 2017, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público y otra reforma al Código de Trabajo, en el cual incorporan la figura del acoso laboral como una forma de violencia en los espacios laborales dentro de las organizaciones, ya sean estas públicas o privadas. En el sector público está prohibido el acoso laboral y de detectarse este tipo de circunstancias contribuiría a la cesación o destitución de las funciones del o la acosadora. En cambio, en el sector privado, una multa que podría alcanzar de 8 a 20 salarios básicos unificados a la organización que permite este tipo de actos y no cuenten con medidas o normativas que prevengan este tipo de situación, tanto como para hombres
como para mujeres, ya sean estas víctimas de acoso laboral. El 25 de noviembre del 2020, el Ministerio del Trabajo presenta el protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo, el cual fue expedido mediante acuerdo ministerial de dicha entidad, con la finalidad de poder reducir el acoso laboral en las organizaciones. Este protocolo se emite en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia a la Mujer. El acoso laboral no es reciente, solo que con el paso de los años se ha naturalizado y generalmente las víctimas no lo denuncian por temor a represalias o pérdida de su trabajo.